Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy vuestro anfitrión y estoy súper emocionado de tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que ha encendido la mecha de la polémica en el mundo de las series turcas. Y prepárense porque la explicación que les voy a dar, la que realmente destapó el escándalo, los va a dejar impactados. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial a mi rinconcito de chismecito. Aquí es donde desglosamos los dramas más jugosos, analizamos las historias más apasionantes y por supuesto, comentamos sobre todos esos actores y actrices que nos roban el corazón. Así que si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y hablando de chismes, hoy tenemos un bombazo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos hicieron temblar el mundo de las telenovelas turcas. Dos estrellas que protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan? Claro que se acuerdan. Esa serie que nos tenía pegados a la pantalla, suspirando por Can y Demet, y por la historia de amor de Can Divit y Sanem. Pues bien, lo que empezó como una historia de amor en la pantalla, al parecer, se convirtió en algo bastante complicado fuera de ella. Todos sabemos que la química entre Can y Demet era innegable. Era explosiva. Sus miradas, sus gestos, sus escenas, todo era pura magia. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos, soñábamos con que esa magia trascendiera la ficción. Empezaron los rumores, las especulaciones, las portadas de revistas, todo apuntaba a que Cupido había flechado a los dos protagonistas. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que lo que vemos en las fotos y en las entrevistas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se encendió la polémica? ¿Por qué la relación se terminó de una manera tan abrupta? Pues la respuesta, queridos amigos, es lo que vamos a desentrañar hoy. Y prepárense porque la explicación que se filtró, la que supuestamente reveló el meollo del asunto, es bastante fuerte. Empecemos por el principio. La serie Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. Un éxito que traspasó fronteras. Se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica y más allá. La historia de amor, llena de enredos, humor y romanticismo, conectó con el público de una manera especial. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue clave para este éxito. La serie, en su esencia, era un cuento de hadas moderno con toques de comedia y drama que atraían a un amplio espectro de espectadores. El atractivo de la historia residía en la simplicidad de sus temas, el amor, la lucha por los sueños, la familia y la amistad. Pero en el mundo de las series, el éxito también puede ser una espada de doble filo. Y claro, con el éxito vino la fama, el dinero, la atención mediática. Y por supuesto, las presiones. Presiones de los productores, presiones de los fans, presiones de la prensa, la vida de Can y Demet se convirtió en un torbellino. La fama, en particular, puede ser una experiencia abrumadora. Los actores se ven expuestos a un constante escrutinio, con su vida personal y profesional bajo la lupa de los medios y del público. Las agendas se llenan de compromisos, los rodajes se alargan y la presión por mantener el éxito se intensifica. Esta sobreexposición, aunque deseada por muchos, puede ser un terreno fértil para el desgaste, la incomprensión y los malentendidos. Según las fuentes que se filtraron, la relación entre Can y Demet se fue desgastando por varias razones. La primera, y quizás la más obvia, fue la sobreexposición. Imaginen la cantidad de horas que pasaban juntos grabando, promocionando la serie, atendiendo entrevistas, era una locura. Se estima que durante el rodaje de Erkenci Kuş, los actores pasaban más de 12 horas diarias en el set, sumando a esto los viajes para promocionar la serie en otros países y las entrevistas para revistas y programas de televisión. Este ritmo frenético dejaba poco espacio para la vida personal y para el desarrollo de una relación fuera del contexto laboral. Y claro, tanta convivencia tan de cerca puede ser maravillosa al principio, pero también puede ser agotadora. La monotonía del trabajo, las largas jornadas, la presión por cumplir con las expectativas y la falta de tiempo para uno mismo pueden afectar negativamente a cualquier relación, por fuerte que sea. La segunda razón, que es la que encendió la mecha de la polémica, es la supuesta interferencia de terceros. Oh sí.
Ya saben, el clásico triángulo amoroso, aunque en este caso, no dentro de la serie, sino en la vida real. Se rumorea que Khan, al parecer, tenía una forma de ser, digamos, intensa. Y eso, sumado a la presión mediática y a la fama repentina, generó algunos problemas de comportamiento. Algunos dicen que Khan se volvió más distante, más difícil de tratar. La intensa personalidad de Khan Yaman, conocida por su profesionalismo y dedicación, también se asociaba con una cierta rigidez y un carácter fuerte. Esta combinación, potenciada por el estrés y la atención mediática, podría haber dificultado la comunicación y generado tensiones en la relación. Y aquí es donde entra el supuesto tercero en discordia. Según los rumores, Demet no estaba contenta con ciertas actitudes de Khan. Y al parecer empezó a tener una conexión con alguien más. ¿Quién? Pues la respuesta es, nadie menos que uno de sus compañeros de trabajo. Se especula que este compañero, cuyo nombre no se menciona explícitamente en las fuentes filtradas, formaba parte del equipo de producción o del elenco de actores secundarios. La cercanía en el set, el apoyo mutuo en momentos de estrés y la complicidad generada por el trabajo en común pudieron ser los detonantes de esta conexión. Este es el punto donde la polémica se intensificó. Se dice que Demet y este compañero desarrollaron una amistad muy cercana, que se convirtió en algo más. La cercanía emocional que se desarrolla entre dos personas en el entorno laboral es algo común. Pasar horas juntos, compartir experiencias y confidencias, y apoyarse mutuamente en momentos difíciles puede crear un vínculo muy fuerte. Sin embargo, en el contexto de una relación ya establecida, esta cercanía puede generar dudas y resentimientos. Y por supuesto, la noticia llegó a oídos de Khan. Y ¡boom! La bomba explotó. La situación se volvió insostenible. Las discusiones, los roces, las tensiones, todo se acumuló. La combinación de la presión mediática, las diferencias de personalidad y la supuesta infidelidad creó un ambiente tóxico. Las discusiones se volvieron frecuentes, los reproches se intensificaron y la comunicación se deterioró. La confianza, que es la base de cualquier relación, se vio seriamente dañada. Y al final, la relación se rompió. Y por supuesto, el rodaje de la serie se vio afectado. Algunos dicen que la relación profesional entre Khan y Demet se deterioró tanto que era imposible trabajar juntos. Que las escenas juntos se volvieron incómodas, que la química que antes era palpable se esfumó. Las escenas de amor que antes se filmaban con naturalidad y pasión, se volvieron tensas y forzadas. La complicidad, que era un elemento esencial para el éxito de la serie, desapareció. Y claro, esto afectó el ritmo de la serie, la calidad del trabajo, todo. La profesionalidad de ambos actores se puso a prueba, pero la situación emocional era un obstáculo difícil de superar. Y aquí viene la parte más impactante de todo esto. Según las fuentes, la explicación que se dio a los productores y al equipo de la serie para justificar la ruptura fue bastante peculiar. Se dijo que Khan, al parecer, no estaba dispuesto a comprometerse en la vida real. Que no quería una relación seria, que prefería seguir su camino en solitario. Y que Demet, por su parte, sí buscaba algo más. Esta narrativa, aunque comprensible en cierto sentido, ocultaba la verdadera razón de la ruptura. La imagen de Khan como un soltero empedernido y de Demet como una mujer en busca de estabilidad, si bien válida, no reflejaba la complejidad de la situación. Y claro, al final, la diferencia de expectativas, sumada a todo lo demás, llevó a la ruptura. Pero la realidad, según los rumores, era mucho más compleja. Se dice que la verdadera razón de la ruptura fue la infidelidad por parte de Demet. Y que Khan, al enterarse, se sintió traicionado. La traición en una relación es un golpe devastador. La confianza, que es un pilar fundamental, se rompe por completo, dejando heridas emocionales profundas. Y por supuesto, la noticia se filtró a la prensa, y ¡boom! La polémica explotó. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sensacionalistas, se lanzaron a investigar y a especular, alimentando la controversia y el morbo. ¿Y qué pasó después? Pues la serie terminó. Erkenci llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans. El final de la serie, que coincidió con el final de la relación, dejó un sabor agridulce en los seguidores. La historia de amor de Khan y Sanem, que había cautivado a millones, se apagó de la misma manera que se apagó la llama de la relación entre los actores. Y por supuesto, la relación entre Khan y Demet se enfrió por completo.
No volvieron a trabajar juntos, no se dirigieron la palabra en público, y cada uno siguió su camino. Khan, por su parte, se enfocó en su carrera, viajó por el mundo, protagonizó otras series. Can Yaman, tras el éxito de Erkencicus, aprovechó su fama para explorar nuevos proyectos. Participó en series de televisión, viajó por diferentes países y se convirtió en un referente de la moda y el estilo. Su éxito internacional demostró su capacidad para adaptarse y triunfar en diferentes contextos. Y Demet también siguió trabajando, se casó, y siguió conquistando corazones con su talento y su belleza. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera actoral, participando en diversas producciones televisivas y cinematográficas. Demostró su versatilidad como actriz y consolidó su posición como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Pero la sombra de la polémica siempre estuvo presente. Cada vez que Can y Demet aparecían en público, los fans recordaban la historia, las especulaciones, los rumores. La nostalgia por Erkencicus y por la supuesta historia de amor de sus protagonistas siempre generó un gran interés mediático y público. Y claro, la pregunta siempre era la misma: ¿qué pasó realmente entre ellos? Y por supuesto, la respuesta, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Ni Can ni Demet han hablado públicamente sobre el tema. Ambos actores han mantenido un silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. La decisión de no hablar públicamente, aunque respetable, ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. El misterio que rodea la ruptura ha generado aún más interés y ha mantenido viva la llama de la polémica. Pero lo que sí podemos decir es que la explicación que se filtró, la que les acabo de contar, es la que encendió la mecha de la polémica. Es la que despertó la curiosidad de los fans, la que generó más chismes y especulaciones. Y por supuesto, la que nos dejó a todos impactados. La historia de Can y Demet se convirtió en un claro ejemplo de cómo la fama y las presiones pueden afectar a las relaciones personales, incluso en el mundo glamuroso de la televisión. Ahora, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos la certeza de lo que realmente ocurrió, ya que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o negado las versiones que han circulado. Sin embargo, la historia nos deja una valiosa lección: la vida de las celebridades, aunque llena de glamour y éxito, también está sujeta a las mismas complejidades y desafíos que la vida de cualquier persona. Es fundamental ser cautelosos al consumir este tipo de información. Los medios de comunicación a veces tienden a exagerar o a sensacionalizar los hechos, con el objetivo de captar la atención del público. Por lo tanto, es importante analizar la información con criterio, contrastar las fuentes y no dejarse llevar por las especulaciones. En el mundo de las series turcas, como en cualquier otro ámbito, los rumores y los chismes siempre estarán presentes. Los fans, por su parte, tienen el derecho de especular y de expresar sus opiniones. Pero es importante hacerlo con respeto y sin juzgar a las personas involucradas. En definitiva, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos muestra que el amor en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. La fama, la presión mediática y las diferencias personales pueden ser obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, la historia también nos enseña la importancia de la privacidad, del respeto y de la prudencia al tratar temas tan delicados como las relaciones sentimentales. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en esta versión de la historia? ¿Creen que hay algo más detrás de la ruptura de Can y Demet? ¿O creen que todo es pura invención de la prensa? ¿Qué opinan sobre la responsabilidad de los medios en la difusión de rumores y especulaciones? ¿Cómo creen que la fama afecta a las relaciones personales? Quiero leer sus comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismecitos, todo es bienvenido. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que, sobre todo, les haya dejado pensando. Recuerden que todo esto son rumores que la verdad, probablemente nunca la sabremos. Pero qué divertido es especular. La especulación en el mundo de las series y del espectáculo es un elemento inherente a la experiencia del fan. Nos permite construir nuestras propias narrativas, fantasear con lo que podría haber sucedido y participar activamente en la historia. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y por supuesto, no olviden dejar sus likes, comentar, compartir el vídeo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Necesito su apoyo para seguir trayéndoles los chismecitos más jugosos del mundo de las series turcas. No se pierdan los próximos vídeos donde analizaremos otros dramas, hablaremos de vuestros actores y actrices favoritos y desentrañaremos los secretos de las series turcas más populares. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.